Saludos queridos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos realizando una serie de temas que tienen que ver con el problema de la disidencia en la Iglesia Adventista a nivel mundial. Este problema se ve en diferentes países, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica y Europa. Y es necesario que nosotros como adventistas estemos preparados para poder evitar el engaño de Satanás. Y esta serie que estamos haciendo tiene que ver con los temas que hemos hablado ya anteriormente, con las características, con el espíritu que tienen los grupos disidentes. Y en esta ocasión, hermanos, he titulado el tema que los disidentes adventistas no comprenden, no lo pueden entender. Y este es el tema del trigo y la cizaña dentro de la iglesia adventista. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 13, versículo 24 al 39. Dice nuestro Señor Jesús en esta parábola: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Esta parábola nosotros los adventistas la conocemos muy bien. Sabemos que se refiere a la iglesia, a la condición de la iglesia, hasta el tiempo del fin. Habrá trigo y cizaña. Dice acá el Espíritu Profecía, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, dice lo siguiente, una cita muy importante, presten atención. Dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Interesante esta cita. Dice Elena G. de White que la iglesia de Dios está en todas partes del mundo. La iglesia adventista tiene presencia en diferentes lugares, en diferentes países. Y dice que esto significa una realidad que va a estar viviendo la iglesia. Habrá trigo y cizaña en esta iglesia. Y dice que hemos de crecer y madurar dentro de esta iglesia para el alfolí de Dios. Ahora, si tenemos algunas dudas, vamos a leer algunas citas de Elena G. de White que nos indican que esa iglesia de la cual ella dice que tenemos que crecer y madurar para el alfolí de Dios es la iglesia adventista. Por ejemplo, tenemos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Dice así: algunos miembros de la iglesia tienen orgullo, suficiencia propia e incredulidad arraigada, y manifiestan resistencia a abandonar sus ideas, aunque se amontonen las evidencias que indican que el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a ellos, pero eso no eliminará a la iglesia. Dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha, cuando los ángeles llevarán a cabo la obra de separación. Amonesto a la iglesia adventista a ser cuidadosa en la forma como recibe cada nuevo concepto, y también a los que pretenden poseer gran luz. El carácter de su obra parece consistir en acusar y en destruir. Aquí la sierva del Señor dice: advierto a la iglesia, amonesto, que tengan cuidado con esas personas que se levantan, que están acusando y destruyendo a la iglesia, dice. Y esta iglesia, dice, es una iglesia militante, una iglesia que la llama la Odisea, ¿no? Es un mensaje
a la Odisea, no es un mensaje a la salida de Babilonia, es muy diferente, hermanos. Y esta iglesia dice que tiene trigo y cizaña, le dice Elena G. de White, es la iglesia adventista. No dice que es la iglesia pentecostal, no dice que es la iglesia mormona, etc. Dice que es la iglesia adventista, donde se cumple esta parábola del trigo y la cizaña. Sigamos avanzando. Dice ahora, ¿qué representa el trigo y qué representa la cizaña en esta parábola? Vamos a leer algunas citas del Espíritu Profecía para que nos dé mayor claridad. Por ejemplo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, dice lo siguiente. La buena semilla representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. O sea, las personas que entran a la iglesia con una conversión sincera, verdadera, honesta, ¿no? La cizaña, dice, representa a una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Interesante, o sea que las cizañas son las personas que el diablo ha traído a la iglesia, personas que no están convertidas, ¿no? Ahora, con más claridad, Elena G. de White describe a los representados por la cizaña, por ejemplo, aquí en el libro Testimonio para los Ministros, página 47. Miren lo que dice. Muchos hermanos dicen, no, el mundo entraba a la iglesia adventista, la mundanalidad entraba a la iglesia adventista, en la música, en los juegos, etc. Pero vamos a ver lo que dice acá el Espíritu Profecía. Testimonio para los Ministros, página 47. Dice, algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente a personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia, dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Interesante, ¿no? Entonces no debe extrañarnos, no debe sorprendernos que veamos cosas mundanas dentro de la iglesia, porque esa es la parte de la cizaña que ya Jesús nos advirtió que iba a haber dentro de la iglesia. Ahora también tenemos otra cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 51, en esta parábola que describe Elena G. de White, dice lo siguiente. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos, ni deberían los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. Interesante, ¿no? Cuando vemos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, también habían personas defectuosas, como estas que hemos nombrado. Ahora también, por ejemplo, dice, ¿Dios puede trabajar por medio de una iglesia donde hay trigo y cizaña? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía. Vamos a leer el libro Mensajes Electos, tomo 3, página 17. Y escuchen bien esta cita, hermanos. Esta cita es muy interesante. A mí me dio mucha luz y me hizo ver en el error en que yo estaba. Dice lo siguiente. Cuidaos de aquellos que surgen con una gran preocupación de denunciar a la iglesia. Interesante, dice Elena G. de White. Cuidaos de aquellos que surgen con una gran preocupación de denunciar a la iglesia. O sea, tenemos que tener cuidado de esas personas. Los que están firmes enfrentando resueltamente la tormenta de la oposición del mundo y poniendo en alto los pisoteados mandamientos de Dios, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Puede haber más de una veintena de Judas entre ellos. Puede haber un Pedro áspero que en circunstancias difíciles niegue a su Señor. Puede haber personas representadas por Juan, a quien Jesús amaba, pero que pueden tener un celo que destruiría las vidas de los hombres, pidiendo fuego del cielo sobre ellos para vengar un insulto inferido a Cristo y a la verdad. Pero el gran Maestro trata de dar lecciones de instrucción para corregir estos males existentes.
Él está haciendo hoy lo mismo con su iglesia. Está señalando sus peligros, está presentando delante de ellos el mensaje a la Odisea. Interesante, hermanos, acá el Espíritu de Profecía nos dice que Dios está mandando un mensaje a su iglesia, que es el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea es un mensaje que nos llama a salir de la tibieza espiritual. Más bien el mensaje a Babilonia, el mensaje del segundo ángel, es salir de ella, pueblo mío, salir de esas instituciones caídas. Pero el mensaje a la iglesia adventista es el mensaje a la Odisea, salir de esa condición de tibieza. Mas no es salir de la iglesia para formar otro grupo, no es así. Se está malinterpretando las citas de Elena G. de White. Dice acá, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 51, dice lo siguiente: el Redentor del mundo no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. O sea, es inevitable, hermanos. Dice acá el Espíritu de Profecía que hasta el fin del tiempo habrá falsos hermanos en la iglesia. Entonces, si habrá esta situación, ¿qué motivo habría de salir de la iglesia adventista y organizarse otra vez como iglesia, ¿no? O como un grupo más santo, más perfecto, si la palabra de Dios dice que hasta el tiempo del fin habrá la cizaña junto con el trigo, donde fuera que esté la iglesia. Ahora, hermanos, el Señor dice acá, en esta cita que hemos leído en Mensajes Selectos, que diga en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 51, dice acá: el Redentor del mundo no quiere perder un alma. O sea, cada alma que vemos en la iglesia, que puede estar cometiendo errores, cosas mundanales, pecados, vale la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Tenemos que entender esto, hermanos. Ahora, dice acá que su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la naturaleza humana. Y nos ordena, ojo, no dice que si queremos lo podemos hacer, no, dice, y nos ordena que seamos indulgentes, o sea, misericordiosos, como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. O sea, Jesús nos ordena a nosotros que seamos misericordiosos como Él lo fue. No dice que seas misericordioso a tu manera humana, o que seas misericordioso como el anciano de iglesia, o como el maestro. No, dice que seas misericordioso como Cristo lo fue. Él es nuestro ejemplo para todo, hermanos. Ahora, veamos ahorita en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 19, y vamos a hacer una pregunta importante. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios en una iglesia con cizaña? ¿Qué debemos hacer nosotros si nos creemos trigo, ¿no? Si estamos viviendo en una iglesia donde hay cizaña, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos? Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 3, página 19. Dice lo siguiente: existen oportunidades y privilegios en la iglesia para ayudar a los que están a punto de morir y para inspirar a la iglesia con celo, pero no para reducirla a pedazos. Ojo, existen amplias oportunidades en la iglesia para caminar en las órdenes de Cristo. Si el corazón está lleno de celo por avanzar hacia una santificación y una santidad más profundas, trabajad en esa línea con toda humildad y devoción. La iglesia necesita la frescura y la inspiración de hombres que respiran la propia atmósfera del cielo para vitalizar a la iglesia a pesar de la cizaña que haya entre el trigo. Quiero amonestar a todos los creyentes a que aprendan a mantener un celo santo con respecto a ellos mismos. No sea que Satanás aparte su corazón de Dios y se deslicen inconscientemente en las filas de Satanás, sin percibir que han cambiado de dirigente y sean hallados bajo el poder traicionero de un tirano. Qué interesante cómo Satanás puede hacernos deslizar, de pasar de amonestadores de la iglesia, reprensores de la iglesia, a ser acusadores y críticos de la iglesia con el espíritu de Satanás. Tengamos cuidado, hermanos. Aprendamos de nuestro dirigente, Jesucristo, cómo Jesús rescataba a los pecadores, cómo Jesús rescató a la mujer en adulterio, cómo Jesús rescató a Simón el fariseo, cómo Jesús rescató a Pedro cuando lo negó 3 veces.
y cómo Jesús rescató a todos los que venían a Él con pecado. Ese es nuestro ejemplo que tenemos que seguir. Dice lo siguiente, acá dice una advertencia del Espíritu de Profecía para los que están en la disidencia adventista. Escúchenlo bien. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 19 y 20. Dice, como iglesia tenemos que estar bien despiertos y trabajar como obreros juntamente con Dios por los errantes que hay entre nosotros. Ojo, dice la hermana Huay, que hay errantes, perdidos dentro de nosotros, dentro de la iglesia. Dice, vuelvo a repetir, como iglesia tenemos que estar bien despiertos y trabajar como obreros juntamente con Dios por los errantes que hay entre nosotros. O sea, serían las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se nos han dado armas espirituales, dice ella, poderosas para derribar las fortalezas del enemigo. No debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo, porque Satanás está haciendo todo lo posible en esa línea. Y vosotros, los que pretendéis ser el pueblo remanente de Dios, mejor sería que no os encontráis ayudando al enemigo, denunciando, acusando y condenando. Tratad de restaurar, no de derribar, desanimar y destruir. Ahora, seguro ustedes se preguntarán, ¿cómo yo voy a asistir a una iglesia donde existen personas con defectos y con graves pecados? ¿Cómo yo voy a asistir a una iglesia donde veo que hay apostasía, hay mundanalidad, hay arbolito de Navidad, dicen unos, están jugando fútbol, otros dicen están cantando música del mundo, otros dicen están tomando gaseosas, otros dicen están comiendo carne? ¿Cómo yo voy a asistir a una iglesia donde veo que hay personas que practican eso? Recuerda, mi querido hermano, hermana, que en la iglesia hay trigo y cizaña. La parábola no dice que todo es cizaña, no, hay trigo y cizaña. Así como hay personas que no quieren obedecer el régimen pro salud, también hay personas que lo están cumpliendo. Así como hay personas que les gusta la mundanalidad y cualquier otra cosa más, también hay personas dentro de la iglesia que no les agrada y que son fieles a Dios. Y tienes que tú ver eso, abrir tus ojos. Miren esta cita de Testimonio para Ministros, página 46. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Esta cita es muy buena. Dice que siempre en la iglesia habrá dos influencias. Una es la que Jesucristo ha puesto, la semilla, el trigo, que trabaja para la purificación de la iglesia. Y la otra es la cizaña que ha puesto el enemigo, que es para la corrupción del pueblo de Dios. Y esas dos influencias están opositoras constantemente en la iglesia, constantemente dentro de la iglesia. Recuerda, Jesús tenía a Judas, que lo iba a traicionar, que era el tesorero de la naciente iglesia, que llevaba la bolsa, y dice Juan que sustraía dinero de la bolsa. Era ladrón, era codicioso, era traidor. Y sin embargo, Jesús era ahí el trigo, porque Jesús influía para contrarrestar ese mal ejemplo. Jesús no dijo, yo no ando más con estos apóstoles porque Pedro me va a negar 3 veces, va a hablar lisuras, va a cortar la oreja a un soldado, qué vergüenza, no ando más con esta gente. En ningún momento Jesús dijo así. Jesús los amó y los amó aún hasta la muerte. Y cuando Jesús resucita los llama hijitos. ¿Tenéis algo que comer? Hermanos, pensemos bien, ¿qué espíritu está reinando en nosotros? Ahora dice acá la sierva del Señor, en esta cita que hemos leído, en mensaje en Testimonio para Ministros, que diga, página 46, que hay dos influencias. Una trabaja para la purificación de la iglesia, que es el trigo, y otra trabaja para la corrupción del pueblo de Dios, que es la cizaña. ¿Te imaginas que el trigo se retira de la iglesia y entonces la cizaña queda sola? ¿Quién va a contrarrestar la mala influencia de la cizaña si el trigo se retira de la iglesia? ¿Te das cuenta que es un engaño satánico ese? Ahora, leamos a continuación Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 87 y 88. Dice así: yo he tenido y sigo teniendo comunión con hermanos que fueron culpables de graves pecados, y aún ahora no ven sus pecados como Dios los ve. Pero el Señor tolera a esas personas. ¿Y por qué no las habría de tolerar yo?
todavía hará él tal impresión por su espíritu en su corazón que el pecado les parecerá como a Pablo que diga, excesivamente pecaminoso. El Anahuay dice que ella ha tenido y sigue teniendo comunión con hermanos que fueron culpables de graves pecados, dice ahí. Y aún ahora, dice, no ven sus pecados como Dios los ve. Pero el Señor tolera a esas personas. ¿Y por qué no las habría de tolerar yo? Dice ella. Interesante esta cita. Búscala. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 87-88. A veces nos dicen, no, ya no vayas a la iglesia, te vas a contagiar de la mundanalidad. No les hagas caso. Eso es fariseísmo. Recuerda que los fariseos se creían más santos, por eso se alejaban de los pecadores. Eso es fariseísmo, hermanos. Ahora, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 88, dice la sierva del Señor, ¿por qué sucede esto en nosotros? ¿Por qué no tenemos paciencia con los hermanos que se equivocan, con los hermanos que cometen incluso traición a la iglesia, mundanalidad, etcétera? ¿Por qué no tenemos paciencia, misericordia de ellos? Dice acá en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 88, dice así, conocemos muy poco nuestro propio corazón y poca necesidad sentimos de la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual albergamos tampoco aquella dulce compasión que Cristo manifiesta para con nosotros y deberíamos manifestar unos hacia otros. ¿Qué cita, hermanos? Dice acá, conocemos muy poco nuestro propio corazón y poca necesidad sentimos de la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual albergamos tampoco aquella dulce compasión que Cristo manifiesta para con nosotros y deberíamos manifestar hacia otros. Hermanos, no conocemos nuestro corazón, nos creemos más justos, nos creemos mejores porque ya no comemos carne, porque oramos siempre de rodillas, porque si somos mujeres usamos la falda larga, ya nos ponemos arete, ya nos pintamos la cara, porque vivimos en el campo, porque ya no ponemos arbolito de Navidad en nuestra casa, en fin, todos actos externos que son fáciles de cumplir, hermanos, comparados con dejar el orgullo, con dejar la enemistad, el rencor, la ira, la vanagloria, el espíritu de crítica y de acusación. Esos pecados son realmente los más difíciles de vencer. Y nosotros solamente estamos enfocados en las ramas, no vamos a la raíz del problema. Por eso es que Satanás nos engaña. Hermanos, dice acá el que diga nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dio Jesús este encargo a sus discípulos. Y esto es para nosotros, hermanos. Miren lo que dice acá. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, ¿qué mensaje aquí nos da el Señor? Él habló a sus discípulos, les dijo que se amen unos a otros como Él los amó. ¿Tú sabes lo que significa estas palabras? Amar al hermano de iglesia que puede traicionar como Judas, que puede ser ladrón como Judas, amar al hermano que se parece a Pedro, que va a negar el evangelio, va a apostatar, va a usar la violencia, cortando quizás o golpeando a una persona, como lo hizo Pedro, o va a ser como Juan, que era llamado el hijo del trueno, que quería que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos, o quiere ser como Santiago y Juan también, que pedían, ¿no?, estar a la derecha y a la izquierda cuando Jesús reinara, querían los puestos más importantes. Tienes que ser misericordioso con esas personas con defectos de carácter, porque tú también tienes defectos, porque tú también tienes pecados, y Dios contigo es misericordioso. Recuerda la enseñanza, la parábola de Jesús cuando dijo que había dos deudores. Uno debía una suma impagable a su acreedor y le pidió misericordia, le dijo, por favor. Y él le dijo, ya, te perdono esa suma impagable. Y este hombre, saliendo de la cárcel, fue a buscar a uno que le debía una cantidad mínima comparado con lo que él debía. Y como no le pudo pagar, dice ese deudor a este hombre, él lo llevó a la cárcel, lo denunció. Entonces el rey se enteró de lo que estaba haciendo este hombre y lo mandó a llamar y le dijo,
Yo no te perdoné una suma tan grande que me debías, que no podías pagar. Y tú no has podido perdonar a tu prójimo esa pequeña cantidad que te debía. Yo te pregunto, hermano, ¿tú amas a los hermanos que están comiendo carne? ¿Tú amas a los hermanos que están mundanalizados? ¿Tú amas a los hermanos que no piensan como tú? Hermano que me escuchas, pueden ellos estar luchando, nosotros no somos nadie para juzgarlos. Imagínate que tú ves a Pedro cortando una oreja. ¿Y qué dirías tú? Yo no ando más con ese Pedro. No me junto con él. Es violento. Pero Pedro días después se arrepintió y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué dirías tú de Moisés cuando mató al egipcio y lo enterró? Tú dirías, yo no voy a ser siervo de ese líder. Yo no voy a hacer caso a Moisés porque Moisés es un asesino. Y sus mismos paisanos, judíos, israelitas, le dijeron a Moisés que nos vas a matar como mataste al egipcio. Lo criticaron a Moisés. Y vas tú a ver esos efectos a David en adulterio con Betsabé y luego mandando a matar al esposo de Betsabé. ¿Tú qué dirías? Yo no voy a ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel es falso porque su mismo rey, su presidente, está cometiendo graves pecados. Hermano que me escuchas, Satanás te está engañando. La iglesia es un pueblo militante, un pueblo que está luchando. Y David se arrepintió y cambió. Tenemos el salmo, ¿no?, del arrepentimiento de David, cómo él llegó a cambiar. Hermano que me escuchas, tú mismo eres un pecador. Pero si tú tienes un espíritu fariseo, tú estás acusando y diciendo, yo no soy como esos que no cumplen. Yo ayuno, yo doy diezmo de todo, hago esto, hago lo otro, pero no ves tu necesidad, no ves tus heridas, no ves tus llagas, no ves tu enfermedad. Y al final no te salvas. Jesús dice, fue a su casa sin ser justificado. En otras palabras, sin ser salvo, sin tener salvación. Tenía mucho conocimiento el fariseo, hacía muchas obras externas, pero sin embargo no sentía la necesidad de arrepentimiento, de un salvador. Se sentía autosuficiente. Por eso su autosuficiencia lo impulsó a acusar y decir, no soy como ese publicano. Prefiero ser el ladrón de la cruz, que se arrepintió. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Que Dios te ayude, mi querido hermano, y te haga reflexionar con estas palabras. Amén.